Hoy voy a hablar de la Boliwar SG2060X. Empezamos. Antes de nada hay que situar la 2060X dentro de esa gama de Boliwar que la denominaron las 2060 series. Ya os hablé en su día de la 2060K, que era como si dijéramos el modelo básico, y aunque lo publicitaban como de rango de detección extra largo, en realidad es una característica que en teoría comparten los tres modelos originales, es decir, el X, el U y el K. El modelo X se publicita o se vende como que tiene una Motion Sharp Technology, algo así como una tecnología para proporcionar nitidez, y que se basa en que tendría una luz de xenón dentro del panel de los LEDs que proporciona un aporte extra de luz en la fotografía nocturna y por lo tanto mayor velocidad de obturación y por lo tanto mayor nitidez. En teoría, esa sería la única diferencia con la 2060K, ya que por lo demás compartirían sensor y micrófono y por lo tanto la calidad de la imagen y del sonido serían idénticas. La resolución nativa del sensor es de 14 megapíxeles. Graba vídeo en Full HD a 30 frames por segundo con buena definición y fidelidad en los colores, apreciándose muy bien los detalles. La imagen nocturna es correcta. Aunque se vende como de luz negra, los LEDs en realidad son visibles. También es cierto que las filmaciones tienen más nitidez que las de las cámaras de luz negra propiamente dicha. Ilumina mucho mejor el centro de la imagen, quedando los lados muy subexpuestos, con un fuerte viñeteado. En cuanto al flash de xenón que da nombre al modelo, a mí me parece que es efectivo a la hora de aumentar la nitidez de las fotografías nocturnas. A la calidad de la imagen le doy un 8,5. El sonido es el rasgo distintivo de la marca Boliwar y al de la 2060X le pongo un 8,5. La fiabilidad en la detección no es el punto fuerte de las cámaras de la marca Boliwar. La 2060X me parece no demasiado fiable y me parece una cámara lenta, especialmente en la grabación de vídeos. Pero como no destaca ni por encima ni por debajo con respecto a las demás cámaras del mercado en esta gama de precios, le coloco en este aspecto un 6. He decidido no repetir todas las consideraciones que ya hice en el vídeo de la 2060K, así que si tenéis alguna duda sobre el funcionamiento de la cámara o sobre alguna de las opciones del menú, os pediría que lo dejaseis abajo en los comentarios y os responderé todo lo rápido que pueda. En resumen, la 2060X tiene todas las opciones que se pueden necesitar normalmente en una cámara de fototrampeo. Si mejorasen algunos aspectos, como esos ruidos que emite el mecanismo cuando está grabando, o mejorar la fiabilidad en la detección, o tal vez colocar la pantalla de visualización y de programación en la parte fija de la cámara en lugar de en la puerta, estaríamos ante una cámara que podría competir de igual a igual con las de la marca Browning o incluso Fuji. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, le pongo como nota global a la Boliwar SG2060X un 7,8 y la relación calidad-precio es buena.